Acto jurídico y derecho de las personas. El Código Civil está conformado por 4 libros: personas, bienes, sucesiones y obligaciones y contratos. Persona. En términos jurídicos, una persona es un centro de imputación jurídica, y hay 2 tipos: las personas físicas y las personas morales. Los atributos de las personas. Los atributos de una persona física son el nombre, la nacionalidad, el domicilio, la capacidad, el patrimonio y el estado civil. En cuanto a personas morales, tenemos el nombre, o sea, la razón social, la nacionalidad, el domicilio, la capacidad y el patrimonio. Nótese, por tanto, que el estado civil es exclusivo de las personas físicas. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a un individuo con un Estado, que le otorga derechos y obligaciones. Constitución Mexicana, artículo 30. Indica quién es mexicano por nacimiento e indica quién es mexicano por naturalización. Del artículo 30 se infiere que hay 3 tipos de mexicanos: mexicano por nacimiento, mexicano por naturalización y mexicano con doble nacionalidad. La nacionalidad. Ley de nacionalidad, artículo 8. Una persona moral es mexicana si se constituye con arreglo a una ley mexicana y si tiene su domicilio legal en territorio nacional. Pérdida de la nacionalidad. Constitución Mexicana, artículo 37. El inciso A indica que ningún mexicano por nacimiento puede perder la nacionalidad. Inciso B indica cómo pierden la nacionalidad los mexicanos naturalizados. La Ley de Inversión Extranjera, artículo 10, indica que los extranjeros no pueden adquirir dominio directo sobre tierras y aguas en una franja restringida a 100 kilómetros de la frontera y a 50 kilómetros de la costa. Los extranjeros. Constitución Mexicana, artículo 32. Habla acerca del tratamiento a los extranjeros. Se hace énfasis en que durante tiempos de paz ningún extranjero podrá servir en la policía o en fuerzas armadas. La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Hay 2 tipos de capacidad: la capacidad de goce para adquirir derechos y obligaciones y la capacidad de ejercicio para ejercer por sí mismo derechos y obligaciones. Legitimación es la propiedad de la ley para ampliar la capacidad de ejercicio de las personas. Capacidad de goce. En el Código Civil del Distrito Federal, artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Artículo 337. Solo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil. Capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio en el Código Civil, artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio. Artículo 450. En él se define quiénes tienen restringida su capacidad de ejercicio. El nasciturus. El nasciturus es el concebido pero no nacido. Cuando se nace vivo y viable, o sea, que logra mantenerse por sí mismo con vida durante 24 horas, se vuelve centro de imputación jurídica, es decir, persona, y por tanto ya puede heredar. Domicilio. Es el lugar donde una persona reside con el propósito de establecerse. Hay 3 tipos: el domicilio voluntario, domicilio legal y domicilio convencional. El voluntario es el elegido libremente. El legal es el fijado por la ley, por ejemplo, para menores o incapacitados. Y el convencional es el pactado para ciertos efectos.
El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona. El estado civil es la relación jurídica de una persona con otra. Actualmente se puede estar casado, soltero o ser concubino. Representación es la figura jurídica que permite que una persona, el representante, actúe en nombre de otra, el representado. Hay tres tipos de representación: la voluntaria, la legal y la orgánica. La voluntaria surge por voluntad de las dos partes, mediante un mandato o poder. La legal deriva de la ley, como en la patria potestad, en la tutela o la curaduría. Y la orgánica, que surge de la relación entre una persona moral y las personas físicas que actúan en su nombre, como los administradores o, en su defecto, los socios. La tutela es la institución jurídica creada para el cuidado y protección de los menores de edad. Existen los siguientes tipos de tutela: la dativa, la legal, la cautelar y la testamentaria. La tutela dativa se da por designación del juez. La legal es cuando no hay testamento por parte de los padres y se designa, por tanto, a los parientes más cercanos. En primer lugar a los abuelos, luego a los tíos, etc. La tutela cautelar es la que tiene como propósito preservar el statu quo. Implica, por tanto, una protección anticipada. Y la testamentaria, bueno, pues deriva de un testamento. El hecho jurídico es el acontecimiento del hombre o de la naturaleza que produce consecuencias jurídicas. En sentido amplio, incluye tanto los actos voluntarios como los naturales. En sentido restringido, se refiere a aquellos que no dependen de la voluntad humana, como la muerte, el nacimiento, la prescripción, la incapacidad legal, etc. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad consciente y dirigida a la producción de efectos jurídicos determinados y permitidos por la ley. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En sentido estricto, podemos tener un contrato, es decir, un convenio que solo crea o transfiere derechos y obligaciones. O bien, un convenio que solo modifica o extingue derechos y obligaciones. El acto jurídico tiene elementos de existencia, que son el consentimiento y el objeto. El consentimiento puede ser expreso o puede ser tácito, y el objeto puede ser directo o indirecto. El objeto directo se refiere a dar, hacer o no hacer, mientras que el objeto indirecto es la cosa o el hecho. El acto jurídico tiene también elementos de validez, los cuales son la capacidad, la forma, la ausencia de vicios de la voluntad y la licitud. En cuanto a ausencia de vicios de la voluntad, tenemos el error, el dolo, la mala fe, la violencia y la lesión. Conceptos claves. El error es la falsa creencia o concepto equivocado sobre la realidad. El dolo es el engaño o la conducta intencionada que induce a otras a cometer un error para obtener un beneficio en un acto jurídico. La mala fe es la actitud intencional de ocultar o disimular información relevante para que la otra parte actúe con desconocimiento. La capacidad es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Eso era la capacidad de goce. Para ejercerlos por sí misma, o sea, la capacidad de ejercicio. La licitud es la cualidad de los actos jurídicos que no contravienen las leyes. Y la lesión es la desproporción evidente entre las prestaciones de las partes en un contrato.
donde una se aprovecha de la ignorancia, extrema necesidad o inexperiencia de la otra para obtener un beneficio desmedido. La inexistencia. La inexistencia del acto jurídico es provocada por falta de los elementos de existencia, que dijimos que eran el consentimiento y el objeto. La inexistencia no produce efectos jurídicos, no prescribe, no se confirma y la invoca cualquier interesado. Las nulidades del acto jurídico. Existen dos tipos, la nulidad relativa y la nulidad absoluta. La nulidad relativa surge como falta de capacidad, forma o ausencia de vicios de la voluntad. La nulidad relativa produce efectos jurídicos provisionales, prescribe, es confirmable y la invoca cualquier interesado. Ahora bien, la nulidad absoluta se debe a la falta de licitud y la nulidad absoluta produce efectos jurídicos provisionales, no prescribe, no se confirma y la invoca todo interesado. La posesión es el poder de hecho sobre una cosa, es decir, cuando una persona tiene de manera material un bien, actuando como si fuera su propietario, aunque no necesariamente sea el dueño legítimo. Quien tiene la posesión de una cosa tiene ius utendi, el derecho de usar la cosa, ius fruendi, el derecho de disfrutar de los frutos o productos que genera la cosa, ius disponendi, el derecho de disponer de la cosa, como venderla, regalarla, etc. Ius abutendi, el derecho de consumir la cosa o de destruirla, e ius vindicandi, el derecho de reivindicar la cosa. El usufructo es un derecho real que permite a una persona usar y disfrutar de un bien ajeno, sin alterar su forma o sustancia durante un tiempo determinado, con la obligación de devolverlo al propietario al terminar el derecho. La propiedad intelectual. Existen dos tipos, la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial es defendida por el INPI, mientras que los derechos de autor son defendidos por el indautor. En cuanto a propiedad industrial tenemos dos tipos, las invenciones y los signos distintivos. En cuanto a invenciones tenemos patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y esquemas de trazado. Ahora bien, en cuanto a signos distintivos tenemos marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen.